Y con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y así damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos y en contacto para seguir meditando la palabra del Señor. Y vamos a seguir el capítulo 5, habíamos quedado en el verso 9. Vamos a continuar con la ayuda del Señor. Dice el verso 9, ya habíamos considerado un poquito, pero la última parte nos faltó. Dice así: y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y así estábamos considerando sobre este hombre cojo que fue sano, había recibido la sanidad, y vemos que recibió la sanidad el día sábado, el día de reposo. Y ahora cuando miramos las sanidades que Jesús realizó, fueron los días de reposo, el día sábado. La mayoría de los milagros que Jesús hizo fueron los días de reposo. Y esto es para mostrar, principalmente para mostrarle a los judíos, que Él era el verdadero reposo. Y especialmente Juan hace mención de los milagros que Jesús hizo los días sábados. Y así vamos a ver algunos milagros más que Jesús realizó los días sábados, y Juan lo menciona, principalmente las sanidades que Jesús hizo el día de reposo. Y eso era para mostrarle que Él era el verdadero reposo, que Él podía darle reposo a ellos, que ellos necesitaban. Era el día de reposo, dice. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Vieron a este hombre que agarra su lecho y empezó a andar en el día de reposo, porque ni eso siquiera no se podía hacer los días sábados, ni llevar carga. Así era la costumbre de los judíos, así ellos guardaban el día sábado. Entonces, dice, los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y acá vemos estos judíos religiosos, celosos por cumplir la ley, por guardar la ley. En vez de ponerse alegre al ver que este hombre recibió sanidad después de haber sufrido tantos años, estaba ahí, frente al estanque. 38 años, dice, estaba enfermo. Y un día encontró la sanidad. Y fíjese, estos judíos religiosos, celosos en guardar la ley, cumplir la ley, en vez de estar alegres, contentos por el milagro ocurrido por Jesús, le dice así al hombre: no te es lícito llevar tu lecho. No te es lícito, dice. Este hombre empezó a caminar de tantos años. Y el hombre religioso así no puede ver la verdadera obra de Dios. Ellos no entienden, no valoran la obra de Dios, no entienden. Están ahí solamente para acusar, para ver lo que realmente Dios está haciendo en medio de ellos. Ellos no vieron la necesidad de aquel hombre. Dice el verso 11, él le respondió: el que me sanó, le respondió el hombre cojo, le respondió y le dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este hombre estaba tan contento de haber recibido la sanidad. Estaba tan contento, agradecido, que él fue sanado. El que me sanó, dice él mismo, me dijo: toma tu lecho y anda. Como diciendo, Jesús tiene la autoridad, porque Él me sanó, Y nosotros sabemos que así los judíos estaban inquietos, estaban
podemos decir que estaba enojado al ver a este hombre un día sábado, agarra su lecho y anda. Y era justo día sábado, tanto que los judíos guardaban ese día. Y Jesús estableció el sábado, no lo quebrantó. Además, el sábado sabemos que no fue un mandamiento de la ley. Se menciona entre ellos, pero no fue uno de los 10 mandamientos. Porque ese mandamiento ya se había dado antes que se dieran los 10 mandamientos. Pero vemos cómo los judíos, de ese ellos se agarran para decir que nosotros cumplimos la ley. Se agarra de ese día, de esa parte de cumplir la ley, guardar el sábado, siendo que hay 10 mandamientos. Entonces los judíos le dijeron que había sido sanado. El día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Ellos solamente le daban importancia ese día. Y Jesús es el reposo, el verdadero reposo. Ellos no podían entender eso. El hombre religioso no puede entender. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Cuando este hombre se agacha y agarra su lecho, ya Jesús ya no estaba ahí, ya se había apartado. En esto vemos que Jesús no buscó su popularidad, no buscó ser visto, no busca ser popular entre la gente. Silenciosamente Él hace lo que tenía que hacer. Así es el Señor, silenciosamente hace la voluntad de su Padre. Entonces ese hombre se fue, entró al templo, dice, después le halló Jesús en el templo. Se ve que Jesús cuando se apartó de ahí también se fue para el templo, porque sabían que ahí se iban a juntar estos judíos religiosos, iban a debatir, iban a tratar de encontrar algo para culparle ya a Jesús por haber hecho un milagro el día sábado. Pero el Señor Jesús se fue apartado de ahí, de la gente. Jesús era feliz por hacer la voluntad de su Padre. Era feliz, ya hizo, ya suplió esa necesidad del hombre, y ya se apartó y se fue. Y ese hombre también contento, se ve que andaba por todas las calles mostrando que él fue sanado. Y se fue al templo, y después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna otra cosa peor. Y Jesús se halló así en el templo, y así Jesús le da un consejo. Jesús le da un consejo. Lo vio al hombre contento ahí, y le dice, mira, dice, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y ese es el consejo de la gracia. Ese es el consejo de la gracia. La gracia no nos da libertad para seguir pecando. Así como algunos lo malentienden. Estamos luego, dice, en la gracia. Y hacen lo que quieren, pero no es así. Porque la gracia no nos da libertad a seguir pecando. La gracia nos aconseja, no peques más. Vamos a ver lo que dice en Romanos, capítulo 6. Dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios muestre su gracia? Así dice el apóstol acá. Vamos a seguir pecando. Así Dios muestra su gracia. No, en ninguna manera. ¿Y por qué? Porque la gracia es suficiente
La gracia nos capacita para contarnos muertos al pecado. Eso es lo que hace la gracia. Nos da capacidad de contarnos muertos al pecado. Así como dice Pablo también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a ver en Tito capítulo 2, verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para salvación se ha manifestado la gracia. Y así la gracia después nos enseña a renunciar toda impiedad, todos deseos mundanos, todos los deseos mundanos. Y así la gracia nos enseña a renunciar a esas vidas pasadas. La gracia sí nos capacita para vivir en este siglo, así como dice acá, sobria, una vida separada. Eso es lo que nos enseña la gracia, para vivir, dice, sobria, justa y piadosamente. Una vida que agrada al Señor. Una vida que agrada al Señor. Dice, no peques más para que no te den algunas cosas peor. Y sabemos que la enfermedad muchas veces se relacionan con el pecado. Tiene mucha relación con el pecado la enfermedad. Pero no siempre es así. Porque a veces es como una prueba que viene de parte de Dios también. Dios usa para purificar a sus hijos, así como lo fue con Job. Puede ser también como un aguijón en nuestra carne, en nuestro cuerpo, como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un aguijón en su cuerpo, en donde él dice que 3 veces rogaba al Señor para que le quite ese aguijón de su cuerpo. Y entonces vemos acá a Jesús diciendo a este hombre que no peque más, que vaya a vivir una vida separada. Porque el pecado, como sabemos, trae sus consecuencias. Consecuencias muy dolorosas a veces. Por eso el consejo de la gracia es no peques más. No peques más. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Este hombre era tan sincero, tan agradecido a Dios, se fue y contó a los judíos, que realmente Jesús fue el que le sanó. Y así vemos la sinceridad de ese hombre. Y por esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día del reposo. Vemos así estos fanáticos religiosos. Tienen mucho celo carnal. No guardan el sábado, dice, se admiran así. ¿Cómo puede ser? Dice. No guardan el sábado, pero quieren matarle a Jesús. ¿Y cuál es el mandamiento entonces que estaba por cumplir si querían matarle a Jesús? Si entre los 10 mandamientos dice, no matarás. No matarás, dice. Y ellos procuraban, dice, matarle a Jesús por haber sanado a un hombre en el día de reposo. Y así, como habíamos dicho que el sábado no era de entre los 10 mandamientos. Pero vemos que la ley decía, no matarás. Eso sí era un mandamiento. Pero ellos querían matar a Jesús. Así es el hombre, en su fanatismo. No entiende la verdadera manera de Dios. Y así vemos que la religión no sirve al hombre. La religión no va a salvar al hombre, no ayuda al hombre. Así es la religión. Y Jesús les respondió, verso 17,
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué gran respuesta le ha dado Jesús a estos religiosos. Fíjese la forma que Jesús le respondió a estos religiosos. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y sabemos que Dios, cuando creó el mundo, cuando hizo la creación, sabemos que Dios reposó el séptimo día, descansó, dice. Después de haber efectuado la obra de la creación, después descansó porque completó su obra. Vamos a ver un poquito en Génesis. En Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Fíjense, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ese descanso que Dios tuvo, nosotros sabemos que fue interrumpido por la caída del hombre, la caída de Adán. Fue interrumpido. O sea, Dios no podía más reposar. Fue interrumpido. Y así como en lo natural, aquellos que son padres conocen, aquellos que son madres conocen, en lo natural cuando su hijo se enferma, no descansa, no hay descanso. Y así fue Dios. Así fue Dios. No pudo más descansar por su criatura en esa condición. ¿Y cómo va a reposar? Porque ese reposo fue interrumpido. Por eso Jesús le dice así: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Y yo trabajo. Por esa razón, por eso los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, y ahora encuentra otra cosa para acusarle, para matarle. Dios, el Hijo. Dios, el Hijo de Dios. También decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Encuentra otra forma, otra manera, otra cosa para acusarle a Jesús. Y ellos no podían ver esta verdad. No podían ver. Y le seguían acusando a Jesús. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y así vemos entonces cómo Jesús le estaba hablando a estos judíos religiosos. Ya le acusó por no cumplir, por no guardar el sábado, y bueno, ya no le pudieron más acusarle. Entonces le acusan por este lado, porque Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo. Lo llamó a Dios mi Padre, y claro, porque es su Padre. Pero eso ellos no podían ver la verdad. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. El Señor Jesús no estaba haciendo las cosas por sí mismo. Él estaba siendo guiado por su Padre. Estaba haciendo la voluntad de su Padre. Así Él trabajaba con su Padre. Así trabajan juntos Jesús y su Padre en una verdadera armonía. Y así vemos su verdadera humildad. No puede, dice, hacer nada el Hijo por sí mismo. Así dice Jesús. Así Él muestra su humildad.
Así Él trabaja en armonía junto a su Padre, en unidad total. Y hasta ahora es así. Hay una completa comprensión entre el Padre y el Hijo. Una unidad entre el Padre y el Hijo. El Hijo entiende los propósitos de su Padre. Entiende el propósito de Dios. Y así el Padre le muestra lo que hace y lo que va a hacer. Y nuestro Señor Jesucristo siempre es dependiente de su Padre. Siempre es dependiente de su Padre. Siempre obedecía a su Padre. Siempre estaba dispuesto en obedecer lo que su Padre le decía. Él se dejaba guiar por su Padre. Tenés que ir allá, Él se va. Tenés que hacer esto, hacer esto. Vas a sanar a ese hombre nada más ahí. Y él fue y lo sanó. Siendo que había muchos enfermos en aquel lugar. Pero el Padre le mostró cuál era la verdadera necesidad de ese hombre que estaba ahí. Y en obediencia a su Padre, Él así efectuó esos milagros. Pero ese hombre religioso no podía ver eso. No podían ver. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. El Padre ama al Hijo. Por su obediencia, por su rendición, le muestra todo. Todas las cosas le muestra por amor. El Padre le ama a su Hijo, por eso le revela todas las cosas que hace. Y así es Dios con los fieles también, con el creyente fiel. Le muestra todo a los creyentes fieles, todo lo que Dios va a hacer. Y así trabajamos juntos, así trabajan juntos Jesús, Dios, nosotros, todo en armonía. Así como Dios le dijo a Abraham, ¿y cómo? Dice, yo no voy a esconder, dice, las cosas que voy a hacer. Abraham era amigo de Dios, caminaba con Dios, hablaba con Dios. Un hombre fiel, un hombre lleno de fe. ¿Y cómo Dios va a esconder lo que Dios va a hacer de un siervo fiel, de un creyente fiel rendido a la palabra de Dios? Un creyente que siempre está dispuesto de hacer la voluntad de Dios. Dios no va a esconder nada. Y mayores obras, dice, que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mayores obras, dice. Mayores obras le mostraré, dice Jesús. Y la mayor obra es el interior. Esa obra de redención. Eso es lo más maravilloso que Dios ha puesto en nosotros. Lo que ha hecho en nosotros. Esa vida de Cristo, hermanos, plantado en nuestros corazones. Eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Mayores obras, dice, que estas, no solo los milagros, sino mayores obras. Esa obra maravillosa que Dios ha hecho en nosotros. En este cuerpo de humillación tenemos un tesoro. La vida divina de Cristo. Así como dice el apóstol Pablo, en este vaso de barro, dice, tenemos el tesoro apreciado. La vida divina de Cristo. La vida nueva. La luz del Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo. Y esta es una obra eterna. Y la sanidad, sabemos que es algo que es para acá, para sobre la tierra. Los milagros. Pero la obra de la nueva creación es algo eterno. Es algo eterno. Cuando nosotros miramos todas las creaciones que Dios creó, es algo maravilloso. Es algo tan lindo cuando vemos la creación de Dios. Cuántas cosas hermosas hasta ahora están. La maravilla de Dios, su creación, son perfectos y nos maravillamos. Pero es más maravilloso lo que en nosotros implantó. Lo que nosotros plantó dentro nuestro. Esta vida de su Hijo. Una vida celestial.
una vida divina. Eso es lo más maravilloso que Dios ha hecho. Y a dónde vamos, hermanos, llevamos esa vida con nosotros. Este cuerpo llega a ser como un vehículo que transporta de acá para allá esa vida divina. Esa vida, ese tesoro que tenemos adentro de nosotros. Y mientras que le alimentamos esa vida, va a crecer, hermano. Por eso que nosotros estudiamos la palabra de Dios. Por eso alimentamos ese nuevo hombre. Por eso es que estamos estudiando, meditando la palabra de Dios. El alimento espiritual. Porque ese hombre nuevo tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo hasta llegar a la estatura y plenitud de Cristo. Por eso dice Jesús, mayores cosas veréis. Y así es, hermano, mayores cosas Dios va a estar haciendo en nosotros. Si permitimos que esa palabra haga su obra en nosotros. Si permitimos que Cristo en nosotros llegue a crecer. Por eso tenemos que desear como ese niño el alimento espiritual. El niño cuando nace llora y llora, expresando su necesidad de alimentarse. Pero cuando va creciendo, ya solo se busca y prepara el alimento para su vida. Y así también es en lo espiritual, hermano. Los creyentes nuevos necesitan que otro le esté alimentando, que otro le esté dando la palabra. Y así va a ir creciendo, hasta que llega a una vida de madurez espiritual, ya solo busca de meditar en la palabra de Dios. Ya solo se rebusca y busca para su crecimiento. Imagínense, hermano, la importancia de estudiar la palabra de Dios. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y nosotros sabemos que Dios es la fuente de la vida natural, y también es la fuente de la vida espiritual. Y así también el Hijo da vida. Acá está hablando de la vida espiritual. Como el Padre dice, levanta a los muertos. Y eso hablando de la vida natural. Les da vida. Así también el Hijo a los que quiere dar vida, una vida espiritual. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Padre, dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Todo el juicio dio a su Hijo. En este Dios está juzgando. En este tiempo, Dios está juzgando, pero está juzgando a su pueblo, a su iglesia. Así vamos a ver en Apocalipsis 1, verso 13, dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En medio de los 7 candeleros, y sabemos que esto habla de las iglesias. Y así dice, en medio de la iglesia Dios le dio a su Hijo este privilegio de juzgar. Le dio este privilegio de juzgar. Para que todos honren al Hijo, así como el Hijo honra al Padre. Así vemos el honor supremo que el Padre le dio a su Hijo. Cuando el hombre acepta a Cristo como el Salvador, así honra a Jesús. Porque el Padre dice a nadie juzga, sino todo el juicio de Dios al Hijo. Porque para que todos honren, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Claramente dice la palabra. Aquellos que rechazan al Señor como Salvador, no honra a Cristo. Es lo que quiere decir acá.
Aquel que no acerca a Cristo como su Salvador, entonces no está honrando a Cristo. Y el que no honra a Cristo tampoco honra al Padre. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para salvación. Envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso los dos tienen que ser honrados, el Padre y el Hijo. Y así en ese tiempo Dios quiere que honren a su Hijo, que le acepten, porque Cristo es el Salvador. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, es el Redentor, es aquel que pagó el alto precio. Pagó un precio muy alto. Dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez vemos la palabra de cierto os digo. Lo que dice es verdadero. Y acá vemos la manera en que el pecador viene a Cristo. El que oye mi palabra, primeramente tiene que oír la palabra. Tiene que oír la palabra, y oír significa prestar atención. Oír por fe. Y esa misma palabra le da fe. Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 1. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y así Dios es justo. Y así trata con justicia al pecador. Dios no le puede pedir al pecador que crea nomás porque sí. No le da la fe. Primeramente tiene que oír ese pecador la palabra para que pueda tener fe. Por eso primero escucha la palabra de Dios, y esa palabra de Dios le da fe. Fe, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Porque esa palabra le da fe, fe para creer. Por eso en su justicia reparte la fe a todos. Una fe igualmente preciosa, dice, para creer, para escuchar. Dice también en Romanos capítulo 10, conocemos muy bien ese versículo, verso 17, dice, así que la fe es por el oír. Así que la fe es por el oír. ¿Y cómo vamos a tener fe si no escuchamos la palabra? Si un pecador no escucha nunca la palabra de Dios, ¿cómo va a creer? Así que la fe es por oír. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por escuchar. La palabra de Dios ya tiene fe para creer. Así es el pecador. Escucha la palabra que uno le predica, y ya instantáneamente ahí la fe se activa para poder creer y aceptar a Cristo. Y segundo, dice, el que oye mi palabra y cree, dice. El segundo tiene que creer. Y al creer recibe a Cristo y tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. Imagínense. No vendrá a condenación. Nunca vendrá a condenación. Pablo dice también en Romanos capítulo 8. Ahora pues, dice, vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y ahí en el verso 24 decía que más ha pasado de muerte a vida. El hombre no va a ser condenado por su pecado, sino por no creer. Por no creer en la palabra de Dios, por no creer a Jesús, va a ser condenado. Más ha pasado de muerte a vida, dice el verso 24. La última parte de verso 24 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Ha pasado, dice, de muerte a vida. Es un traslado que Dios hace con el hombre. Es un traslado que Dios hace con el pecador cuando acepta a Cristo. De la tiniebla a la luz, imagínense, hace un cambio de lugar, como agarrar una cosa y poner acá. Esto voy a cambiar y poner acá. Dice, de la tiniebla a la luz, de muerte a vida. Y acá vamos a ver 3 aclaraciones positivas acerca de la salvación. Tiene vida eterna, primeramente. Al creer, tiene vida eterna. Y no vendrá, segundo, no vendrá a condenación. Y tercero, ha pasado de muerte a vida. La seguridad eterna que tiene el creyente. Y cómo alguno puede pensar o tener ese pensamiento de decir que la salvación se pierde. Algunos dicen, algunos creyentes no creen en la seguridad eterna. Es lamentable, pero es así, hay algunos que no creen. Si acepta a Jesús, ya tiene, instantáneamente ya tiene la vida eterna. En ese mismo momento, Dios da la vida eterna a través de su Hijo. Antes dice que estábamos en el reino de Satanás, ahora entramos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Porque Dios hizo un cambio. Imagínense el cambio, el gran cambio que Dios hace cuando uno aceptó ya al Señor Jesús. Verso 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando los muertos, dice, oirán. Acá habla de los muertos espiritual, no natural. Porque aquí se encuentra el pecador, muerto. Muerto en sus delitos y pecados. Pero dice Jesús, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y esto habla de la predicación del Evangelio. Por la predicación del Evangelio, los muertos en delitos y pecados escuchan la voz de Dios y dirán, así es, y dirán lo que la oyen. Cuán importante es que el pecador pueda oír y escuchar el Evangelio, hermano. Porque Jesús vino para dar vida. Él vino para dar vida. Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo dice sean salvos por Él. Sean salvos por Él. Para eso vino Jesús. No vino a condenar al mundo. Vino a salvar al mundo. Pero vemos también que dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso muchos todavía no han aceptado a Cristo. Porque aman más las tinieblas que la luz. Dice Efesios capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida, dice. Jesús nos ha dado vida. Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense, Jesús nos dio vida, una vida eterna. En el momento, es algo presente, en el momento, al instante. Y dice el verso 25 que estamos viendo, viene la hora y ahora es. Ahora es, dice Jesús.
Y ahora es el tiempo de la gracia para predicar el Evangelio. Ahora es. Segunda de Corintios capítulo 6, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 2. Vamos a ver. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Así dice el apóstol Pablo, ahora es el tiempo. Así dice Jesús. Ahora, hoy es el día de salvación. Estamos en el tiempo justo para predicar y anunciar el Evangelio, el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo para salvación. Ahora es, dice el Señor, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, oirán las palabras y van a vivir aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que aceptan a Jesús. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y sabemos que Dios, nuestro Dios, el eterno yo soy, el que existe por sí mismo. El Hijo también es el dador de vida. El Padre es la fuente de la vida. Y Jesús también. Porque los dos tienen la misma naturaleza. Por eso mismo, los dos dan vida. Vida espiritual. Dios ha dado la vida natural al hombre y también la vida espiritual al aceptar a Jesús. Es espíritu, nuestro Dios es espíritu. Y así también Jesús como Hijo de Dios, como divino. Y el Padre es el originador y guardador, dice, de la vida. Dice, habíamos visto ya esto en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4. En él, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Aquellos que son engendrados, aquellos que son nacidos, hablando espiritualmente, porque Dios, el Padre, es el originador y dador de la vida, natural y espiritual. Y así cuando aceptamos al Señor, entonces tenemos la vida divina de Cristo, en el momento que uno acepta al Señor Jesús. Y así vemos entonces cómo el Señor Jesús le está explicando a estos judíos, está hablando, explicándole cómo Él trabaja, cómo Él se maneja dentro de la voluntad de su Padre, cómo Él se mueve dentro de la voluntad de su Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que cree que me envió, tiene vida eterna. Imagínense lo que Jesús le estaba diciendo acá a estos religiosos. ¿Y será que entendieron en ese momento? No, seguro que no entendieron, porque ellos son cegados en su propio razonamiento, en su justicia propia. Y así vemos entonces que la palabra de Dios es tan importante, hermano, en nuestras vidas. Tenemos que entender, tenemos que leer, meditar, comprender cada día, porque estamos viviendo en un tiempo que hay mucha necesidad, que este evangelio tiene que ser predicado. Los hombres necesitan de Cristo, necesitan su salvación. Y hoy en día hay muchos religiosos que llevan más a la perdición a la gente que a la vida.
Y ellos van a sufrir más por engañar a la gente. Esos religiosos que engañan a miles y miles de gente. Están empujando directamente al infierno, a la condenación eterna. Pero Jesucristo no vino, dice, a condenar al mundo, sino vino para que el mundo, hablando de la humanidad, Jesucristo vino para que el mundo sea salvo por él, para que la humanidad sea salva por él. Para eso vino Jesús. Pero estos religiosos, hoy en día, llevan a muchas personas, a millones de personas llevan al engaño. Gobernados, guiados por Satanás. Imagínense, hermanos, nuestra responsabilidad que sabemos el fin de ellos. Tenemos que predicarle, presentarle a Cristo. Predicar este glorioso evangelio. Este evangelio que da vida y vida eterna, vida en abundancia. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos, y la próxima vamos a continuar con la ayuda del Señor el viernes a las 21 horas. Y que el Señor bendiga, hermanos, a cada uno, y vamos a seguir orando los unos por los otros. Y aquellos que están predicando, que sean revelados más y más de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo pueda poner palabra a cada uno. Y que podamos ser útil, un instrumento útil en la mano del Señor, de dar su palabra en este tiempo de oscuridad, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. Pero Dios está mostrando su gracia aún más y más, de darnos esta facilidad de predicar su palabra por este medio, de cada uno pueda ver sentado en su casa, descansando ya, puedan meditar la palabra de Dios. No es poca cosa, hermano, hay que ser agradecidos en todo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a